¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora en las pantallas de CNN Chile. Iniciamos esta revisión de noticias, 8 de la mañana con 1 minuto, 30 minutos con informaciones del mundo de la economía, de los negocios también, que empezamos a revisar a partir de ahora. Y vamos a comenzar con nuestro resumen de noticias, lo más destacado de las últimas horas, y también proyectamos algo de lo que viene en el día de hoy. Partimos con actividad del Congreso, imágenes de ayer de lo que ocurrió en la discusión en sala en la Cámara de Diputados del proyecto del impuesto a los súper ricos. Este proyecto en realidad no solo incluía esta alza o este gravamen temporal para las grandes fortunas en nuestro país, sino que incluía otra serie de proyectos. De hecho, quedó bastante esquilmado el proyecto, el específico en particular sobre los súper ricos no fue aprobado en la Cámara, pero sí fue aprobado una reducción temporal del IVA. Eso es lo que mantiene con vida en la práctica, en el trámite legislativo, a este proyecto que ahora ha pasado al Senado. Pero este impuesto de 2,5% para las fortunas mayores a 22 millones de dólares fue rechazado por falta de quórum, no tuvo los votos suficientes y de esa forma entonces queda en vilo. Veremos si en el Senado logra nuevos bríos políticos para seguir adelante. Por ahora al menos el proyecto está bastante dañado y hay críticas, por supuesto, desde la oposición por la postura que ha adoptado el gobierno en esta materia cuando se necesitan nuevos recursos. Ya estaremos revisando detalles respecto a lo que ocurrió ayer en el debate en la Cámara Baja. Por otra parte, estaremos revisando el detalle también de las cuentas nacionales. El Banco Central ayer entregó su informe correspondiente al primer trimestre con el detalle de los datos macroeconómicos de nuestro país. Es el primer trimestre, marca el mejor crecimiento desde el estallido social acá en Chile. 0,3%, muy poco, pero de todas maneras relevante ver esa señal de un mayor dinamismo en la economía chilena. Por un lado, el comercio. Por otra parte, la industria manufacturera han aportado a este repunte de la economía en el primer trimestre del año. De esta forma, entonces, se logra marcar un camino, de alguna manera, respecto a lo que será este 2021. Las apuestas están precisamente en que este será el año de la reactivación económica. Ya revisamos los detalles del informe que entregó el Instituto Emisor. Bueno, siguen los coletazos después de la elección del fin de semana, en particular aquella en relación a la Convención Constitucional. Reacciones en el mercado local, un IPSA, la bolsa chilena, que recupera algo de terreno ayer con una caída digamos, podríamos decir, un poco más baja respecto a lo que habíamos visto el lunes. Sin embargo, a nivel internacional siguen algunas repercusiones y análisis de mediano y largo plazo. En particular, la agencia Moody's ha planteado que la clasificación de riesgo de Chile podría verse dañada con lo que se resuelva precisamente en la Convención Constitucional. Si es que hay más gasto presupuestado para el mediano y largo plazo y eso presiona la deuda fiscal, bueno, está en riesgo la clasificación que tiene nuestro país por parte de esta agencia norteamericana. Vamos a revisar detalles del informe que evacuó en unos minutos. Por último, en materia internacional, revisamos también detalles de lo que está ocurriendo en Argentina. Ojo con la industria de la carne en ese país. Se ha anunciado una movilización en esa nación debido a las restricciones que ha impuesto el gobierno de Alberto Fernández, quien planea restringir las exportaciones por un plazo de 30 días. La razón, el aumento de precios de este producto fundamental en la canasta alimenticia de los argentinos y que ha visto un alza de precios bien relevante en los últimos meses. De esa manera, entonces, el gobierno pretende recuperar parte de esa alza de precios con un límite a las exportaciones. ¿Podría afectar o no el mercado chileno? Según los productores locales, dicen que es una parte menor dentro de las importaciones nacionales de carne, 14% solamente del total importado acá en el mercado chileno. Por lo tanto, no habría un efecto mayor en el precio, quizás a corto plazo solamente por el efecto del anuncio, pero no mucho más que eso. Vamos a estar revisando también detalles al respecto. Por último, ahora sí, revisamos también lo que está ocurriendo con los mercados en el inicio de este día, que parte con algunos temores, sobre todo en Europa, respecto a lo que está ocurriendo con la inflación y también con el repunte del COVID en algunas partes del mundo, sobre todo en Asia. Lo que ocurre en India sigue generando particular preocupación en los mercados porque podría suponer algún freno para la recuperación económica en el lejano oriente. De hecho, las bolsas a esta hora están retrocediendo con fuerza. El Nikkei en Japón cerró con una caída de 1,28%, la bolsa de Londres cae 1,5% y el DAX alemán cae
0,82%. La Bolsa de Madrid podría suponer quizás una excepción porque está subiendo hasta ahora 0,3%. Ojo con lo que eso pueda significar también para la bolsa local en el día de hoy, una presión extra en una semana que sabemos ha estado marcada acá en Chile por los efectos de la elección del fin de semana. Bien, 8,6, parte de los temas que estaremos revisando entonces en Agenda Económica a partir de ahora. Y vamos a comenzar con el ámbito político y este proyecto del impuesto a los súper ricos que ya les contábamos sale de la Cámara de Diputados diezmado porque varios de los puntos que contenía esta iniciativa no fueron aprobados. Apenas quedó vivo el proyecto, o el punto más bien, que plantea una rebaja en el IVA temporal hasta el 10% solamente para algunos productos que son considerados básicos dentro de la canasta de alimentos. Esa iniciativa es lo que mantiene con vida en el trámite legislativo este proyecto que fue presentado por diputados de oposición y que pasa al Senado. Ahora, los diputados opositores confían en que en la Cámara Alta van a poder restablecer esta tasa para las grandes fortunas en nuestro país. Revisamos los detalles en la nota de Estefanía Bustamante. Sí, acérquense nomás para que den una buena explicación aquí, ¿no? Solamente pasó al Senado una rebaja del IVA que propuso Chile Vamos, no el Partido Comunista y no la oposición. Están felices. En la calle se lo van a cobrar. El impuesto a los superricos pasó al Senado, pero sin hacer honor a su nombre. Así, la Cámara de Diputados despachó el proyecto con el tributo adicional del 2,5% rechazado. Rechazaron todas las propuestas que apuntaban a que los más ricos pagasen más impuestos en esta pandemia. Vergonzoso, lamentable, no entendieron nada. Yo creo que la ciudadanía seguirá pasándole la cuenta. Idea que contempla un aumento transitorio al 30% del impuesto a las megaempresas y el fin de algunas exenciones tributarias, pero que solo alcanzó 79 de los 92 votos necesarios para ser aprobada. Es que ese es un proyecto absoluto y totalmente inconstitucional. Yo no puedo entender que aprobemos en este Parlamento o queramos aprobar un mecanismo que no recauda. Esta es una situación abusiva, presidente, vergonzosa. Si votan para proteger a los súper ricos, después no se pregunten por qué los electores los rechazan masivamente en las elecciones. Pero la idea central del proyecto fue rechazada y solo se aprobó la reducción transitoria del IVA. Con esto se busca rebajar al 10% el impuesto a bienes y servicios y a un 4% en el caso de productos como el pan, la harina y los libros. No nos oponemos a que haya más recaudación. Tampoco nos oponemos a que quienes tienen más paguen más. Pero siempre dijimos que este impuesto conocido como los súper ricos era una mala política pública. Cuando nosotros hablamos permanentemente, entregarle más recursos a las personas que lo están pasando pésimo hoy día. Y esos recursos nos dicen, bueno, no hay plata. Bueno, aquí había plata, pues, en este proyecto había plata. Estamos muy tranquilos que nuestra fórmula fue rechazada por la izquierda, fue apoyada por nosotros y más encima la izquierda rechazó rebajar las contribuciones hoy día, que lo sepan todos los chilenos que se enteren. Precisamente la reducción transitoria del IVA fue presentada por Chile Vamos, iniciativa que fue respaldada en sala por 112 votos favorables y que sorprendió a la oposición. Después de lo ocurrido el fin de semana con la elección, se suponía que el impuesto a los súper ricos iba a ser aprobado con una amplia mayoría. Está súper claro la señal que la ciudadanía ha dado en la última votación, pero eso no nos puede llevar tampoco a adoptar medidas equivocadas. Decisiones del oficialismo que, según los analistas, podría traer más costos que beneficios. Es muy probable que la coalición, el gobierno y algunos de los candidatos presidenciales entren en conflicto precisamente por esta materia, distanciándose cada uno y corriendo con colores propios. Estrategia que deberá evaluar Chile Vamos mientras el proyecto pasa su discusión al Senado, donde la oposición podría reponer los artículos rechazados y así retomar el debate por el impuesto a los superricos. Bien, veremos cómo sigue ese proyecto. Mientras tanto, el Banco Central informó ayer de las cuentas nacionales, este consolidado con las correcciones respectivas de los datos que habíamos conocido de la economía chilena en los últimos trimestres. Para el primer trimestre en particular, para los primeros 3 meses de este 2021, la economía chilena muestra algunos signos de recuperación. Creció 0,3%, puede parecer bien poco, pero es el primer repunte desde el estallido social, el primer
repunte, el mejor trimestre además, desde que ocurriera el estallido en el 18 de octubre de 2019. En aquel tercer trimestre del año 2019 crecimos 3,4%. De ahí en adelante vimos números negativos y una economía que a duras penas se arrastraba. Bueno, ahora ha crecido 0,3%, en particular empujado por una demanda interna sumamente robusta que ha permitido entonces un repunte bien relevante para la economía nacional. La demanda interna creció 6,7% en el trimestre, el consumo total creció un 4,3%. Los invito a que revisemos algunos detalles precisamente del informe que entregó el Banco Central de Cuentas Nacionales en el día de ayer, números que permiten dimensionar cuál ha sido precisamente la evolución de la economía y cuáles son los factores que están pesando más en este camino de recuperación que se prevé para este 2021 vaya tomando más fuerza. Veamos algunos detalles. El PIB del primer trimestre creció 0,3%, la pesca creció 15,8%, fue uno de los sectores relevantes. El comercio creció un 12,3% y aparece como el sector más importante, el que tiró el carro en esta recuperación de la economía. Por el contrario, la construcción tuvo una caída de 11,7% en estos primeros 3 meses del año y la minería de 2,1%. Es bien importante también descomponer todos estos indicadores en algunos ítems más específicos. Por ejemplo, la compra de maquinaria y equipo tuvo una subida de 21,5%. Es bien relevante, eso habla también de algo más de inversión. El consumo de hogares, 4,9%. Y esos aspectos pueden ser bien relevantes porque si bien el consumo es sumamente importante dentro de la economía, podría ser algo más transitorio. En cambio, la maquinaria, el equipo, habla finalmente de inversiones de mediano plazo que pueden ser relevantes también para el empuje de la economía, no en el primer trimestre solamente, sino en los próximos meses también. De ahí entonces la relevancia de lo que ha planteado el Banco Central en estas cuentas públicas con respecto a la inversión, ha subido 0,7%. Y por otra parte, este informe también considera parte de las cifras comerciales. Las exportaciones cayeron 5,1%, menores envíos de cobre y servicios fueron lo que explicaron esta caída. Las importaciones, en tanto, crecieron 17% en la economía chilena durante los primeros 3 meses del año. Bueno, ya les contábamos que hay mucha preocupación en algunos sectores por lo que está ocurriendo en Argentina con la industria de la carne. Es una industria sumamente relevante, un producto de exportación importante también para los argentinos. Y es el mercado interno el que está generando ruido en esta ocasión, porque el gobierno trasandino anunció una suspensión de las exportaciones de carne por 30 días. Y eso tiene furiosos a los productores de este sector. Los 4 gremios, de hecho, ya han anunciado paralizaciones de actividades en rechazo a esta medida adoptada por el gobierno del presidente Alberto Fernández. Bueno, estos 4 gremios anunciaron paralización de la producción de carne a partir de este jueves hasta la medianoche del viernes 28 de mayo. Esa es la respuesta ante la medida adoptada por el gobierno. El mandatario argentino se justificó explicando que esta determinación era consecuencia de un aumento sostenido en el precio de la carne de vacuno en el mercado interno. Si bien la suspensión de las exportaciones va a durar un mes, Fernández de todas maneras advertía que el periodo se podría reducir si es que se generan resultados positivos y bajan los precios. Desde el sector agropecuario, por su parte, dicen que la medida del Ejecutivo no va a contener el valor de la carne, que eso tiene que ver con otros factores macroeconómicos y resultaría entonces en una menor oferta productiva y por ende habría un alza en el precio para los consumidores. Veremos cuál es el efecto final. Lo cierto es que hay tensión también, como decíamos, para una industria que es sumamente relevante. Escuchemos al presidente argentino. Alberto Fernández se refirió a esta medida. Que el tema de la carne se desmadró, sí, claramente. Nosotros no podemos seguir teniendo ver cómo la carne crece mes a mes en los precios sin ningún justificativo, porque lo más llamativo es que crece el precio de la carne y baja el consumo de carne. Sí. Entonces, ¿por qué crecen los precios si no lo estamos demandando? Ahí eso lo tenemos que corregir, tenemos que poner orden en quienes exportan, tenemos que poner orden en el mercado de Liniers. No es posible que en el mercado de Liniers se venda carne para exportación, porque si se vende carne para exportación tergiversa todos los precios del mercado interno.
Bien, vamos a ir a otro tema. Siguen las repercusiones después de las elecciones del fin de semana, en particular de la elección de los constituyentes. Este proceso está en el centro del análisis financiero por estas horas. Lo vimos con una caída fuerte de la Bolsa de Comercio el día lunes. Ayer hubo otra baja menor, pero de todas maneras hay preocupación en muchos agentes del mercado local y también desde afuera se está mirando con atención este proceso. De hecho, ayer la clasificadora Moody's advirtió que podría haber un cambio de nota a la clasificación de riesgo de Chile, no asociado directamente al proceso que se dé en la convención, sino más bien a los efectos que tenga ese debate a mediano plazo. Si aumenta el gasto fiscal, habría un deterioro en la clasificación de riesgo, en lo que advierte Moody's, quien de todas maneras se muestra relativamente tranquilo respecto al escenario político acá en nuestro país. En este reporte sobre la situación en Chile, han planteado que es posible que haya una mayor tolerancia desde la clase política y de la sociedad a tener un nivel de deuda mucho más alto del que se tiene ahora. Y es un aspecto que uno ve efectivamente en el debate político. Cuando se plantea la necesidad de nuevas ayudas económicas, por ejemplo, aumentar la deuda parece como una de las primeras herramientas para tener los recursos suficientes y financiar esas nuevas ayudas sociales. Bueno, ese punto es el que está planteando Moody's como un factor de riesgo, sobre todo en función de lo que establezca esta nueva Constitución. Y ahí pone el acento entonces, más allá de las tendencias políticas en particular, pone el acento en los efectos que esto pueda tener en la deuda a mediano y largo plazo. Probablemente veremos análisis más profundos también en las próximas semanas respecto a lo que significa este nuevo escenario y la forma en la que empieza a discutir la convención, el impacto que tenga para los datos financieros de nuestro país a nivel internacional. Bien, 8:17. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Lipton, conectémonos más. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica para analizar detalles de las proyecciones de inversión para este año y para el próximo quinquenio también. Se trata del reporte que realiza la Corporación de Bienes de Capital, que muestra importantes datos. Queremos profundizar en esos números, pero también en el ambiente en materia de inversiones vinculados a los efectos que pueda tener la elección del pasado fin de semana. Estamos en contacto a esta hora con Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital. ¿Cómo está, Orlando? Gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Bueno, Orlando, ayer veíamos detalles de este reporte que evacúan ustedes, que sirve como una referencia bien interesante para ver cómo están los procesos de inversión en nuestro país. Y ustedes prevén un alza de las inversiones en 7,3% para este año. Cuéntanos primero cuáles son las razones y en qué sectores se está viendo más inversión en nuestro país. Bueno, particularmente para este año, el nivel más alto lo está alcanzando como volumen de inversión el sector minero, que concentra alrededor de un 37% de la inversión total del catastro. Y desde el punto de vista del incremento de nuestro último informe respecto a este del primer trimestre, el sector de energía es el que alcanzó la mayor variación positiva. Alrededor de un 27% incluso. Sí. Lo que hace que el global del catastro tenga un incremento superior al 7% entre lo informado en diciembre a lo que estamos informando ahora en marzo. Es un buen reporte, Orlando. ¿Esta proyección que están haciendo va de la mano, por ejemplo, con las expectativas de crecimiento para este año? Absolutamente. Yo creo que después de un año bastante complicado para el tema de las inversiones y para todo el tema económico en general en nuestro país y en el mundo, el haber alcanzado a fines del año pasado el mismo stock de inversión que teníamos a fines del año 2019 fue un hito importante que nosotros pudimos constatar. Sí. Ahora, que el primer trimestre también haya habido un avance respecto a la proyección de inversiones, también consideramos que es una buena noticia, lo que permite de alguna manera indicar que el stock de proyectos todavía está en un nivel relativamente importante para poder sostener las cifras que se han indicado respecto al crecimiento para la economía en este año y particularmente la inversión. O sea, ¿sería correcto, Orlando, decir que estamos recuperando los niveles previos al estallido social, por ejemplo, o falta para alcanzar ese escenario? No, yo diría justamente eso, que estamos alcanzando un nivel
al menos similar al que teníamos a fines del año 2019, tanto con el estallido social y previo a todo el proceso que hemos vivido con la pandemia. Sí, claro. Orlando, ahora es interesante ver también cómo se compone esta cartera de inversiones. Usted habla del sector de energía, que ha ido captando más atención de la mano del desarrollo de las energías renovables y que tiene a Chile como un polo de desarrollo bien importante también. ¿Cuánto ha ido cambiando la composición de la cartera de inversiones en nuestro país por sectores precisamente en el último tiempo? Bueno, primero hay que destacar que energía fue el único sector que creció en términos de inversión de proyectos el año pasado. O sea, en plena pandemia, la mayoría de los sectores tuvo un impacto negativo. En cambio, el sector energético fue el único sector que tuvo un impacto, pudo crecer, digamos, dentro de este escenario tan complicado. Y particularmente todo el área de energías renovables no convencionales es el que se ha ido posicionando ya desde hace muchos años, digamos, como el sector que mayor concentra las inversiones en energía. Particularmente yo diría que los sectores de energía fotovoltaica y energía eólica son los que se han ido consolidando y dentro de la cartera que nosotros estamos mirando los próximos 5 años siguen siendo los sectores que concentran casi el 50-60% de toda la inversión energética en el país. Es muchísimo, ¿no? Mucho más de lo que correspondía hace un tiempo atrás, hace algunos 5 años, por ejemplo. Si que uno mira hacia atrás, antes hablábamos principalmente del sector minero, de la construcción. Eso muestra también un cambio de la forma en la que está estructurándose la economía chilena. A ver, yo diría que primero el sector minero es el sector que más ha invertido en los últimos 30 años y es el sector que en una mirada de mediano plazo va a seguir siendo el sector que más invierte en Chile, definitivamente. O sea, estamos hablando sobre el 30% de la inversión de los últimos 30 años y en la mirada de los próximos 5 años incluso muy apalancado con lo que está pasando con el precio de los commodities y particularmente con el cobre, alcanza incluso un porcentaje cercano al 37%. Ajá. Por lo tanto, ahí yo diría que esa parte de la estructura de la matriz no ha cambiado y ni va a cambiar tampoco, por lo menos en los próximos 5 años, de acuerdo al catastro de proyectos que tenemos hoy día. El sector de energía es un sector que se ha ido moviendo siempre al alza, digamos, en esta composición y es un sector que ha sido relevante incluso cuando la inversión en minería ha estado un poco más baja. Y quien ha sostenido el nivel de inversión que nosotros hemos tenido en los últimos años ha sido este incremento que ha tenido el sector de energía. Ahora, también hay que mencionar que el sector de obras públicas es un sector que también ha estado bastante dinámico, digamos, y sosteniendo, particularmente el año pasado también, en este escenario de pandemia, un alto nivel de inversión y que también se prevé para los próximos 5 años. Hay que pensar que en minería, energía y obras públicas concentran alrededor de un 80% de la inversión del catastro para los próximos 5 años. Sí, la gran mayoría de la inversión. Orlando, este proyecto, o más bien esta proyección que hacen ustedes, ¿considera ya ciertos factores del, entre comillas, ruido político que puedan generar la elección o la convención constitucional, o eso y el impacto que pueda tener está por verse todavía? Yo creo que una parte ya fue recogida con el estallido social y después obviamente esto fue de alguna manera profundizado y tal vez diluido con todo el efecto de la pandemia. Sin embargo, con los resultados obtenidos en las elecciones del fin de semana, es probable que los inversores de los proyectos empiecen en los próximos meses a de alguna manera evaluar cuál podría ser el impacto real que podría tener estos resultados y de alguna manera modificar o mantener, digamos, los niveles de expectativas que hoy día cada uno de estos mandantes tiene. Eso va a depender, por cierto, de lo que se discuta dentro de la convención, ¿no? El tono, los temas que se empiecen a abordar. Sí, nosotros creemos que es muy importante, el tono es muy importante y la profundidad también con la cual se analicen estos cambios y si esto va a afectar a todos los sectores o van a haber algunas diferencias entre ellos. Por lo tanto, eso es un tema muy importante y relevante a mirar en los próximos meses, particularmente de aquí a final de año particularmente. Por cierto. Orlando, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica, muy amable.
Sebastián, gracias a ustedes. Buen día, hasta luego. De esta forma estamos cerrando Agenda Económica 8:28. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina. Que tengan un buen día.